La paz de Dios, hermanos, que Dios los bendiga. Nos da mucho gusto encontrarnos nuevamente en esta transmisión de este día jueves 29 de julio. Deseamos que Dios en su infinito amor y bondad sea con cada uno de ustedes y con todas sus familias. El día de hoy vamos a ver un tema muy especial relacionado a la palabra del Señor y los tiempos en los que estamos viviendo, que se titula La Biblia en tiempos de pandemia. Quiero pedirles por favor que abramos la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan capítulo 16, verso 33. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas son las palabras que salen de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero iniciar esta participación con una frase que hemos venido pronunciando desde el inicio de esta pandemia, que expresa lo siguiente: los templos están cerrados, pero la iglesia permanece abierta. Y es que la institución espiritual de mayor importancia y relevancia a lo largo y ancho del planeta no puede ser cerrada en ninguna manera, ya que su fundador,
es el león de la tribu de Judá, el Verbo de Dios, el Todopoderoso. Y como lo hemos proclamado infinidad de ocasiones por este medio, es el hombre más grande que haya pisado la faz de la tierra, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero no podemos negar que esta cepa de COVID-19, o conocida también como coronavirus, está afectando al mundo, está interrumpiendo la vida de las personas y creando miedo, ansiedad, dolor y dificultades. ¿Qué podemos encontrar en estos momentos difíciles? ¿Dónde podemos encontrar fortaleza y esperanza en estos tiempos de complicación? ¿Cómo podría ser la fe en la época del coronavirus? ¿Cómo podría Dios llamarnos a responder ante los impactos de la pandemia? Todo, absolutamente todo, lo encontramos en la palabra del Señor. También hemos pronunciado en muchísimas ocasiones que en la Biblia encontramos todas las respuestas a nuestras necesidades. Todas las cosas que nos confunden, todas las cosas que nos atemorizan, todas las cosas que vienen a inquietarnos, causan y trastornan nuestra mente y nuestro espíritu y nos dejan intranquilos. Pero ante todas estas preguntas y cuestionamientos, la palabra del Señor tiene una respuesta. Y también para estos tiempos de COVID-19, también todo lo encontramos en la palabra del Señor. En primer lugar, esto nos permite echar raíces en la verdad de la total fidelidad de Dios a su creación. Él es fiel, Él se mantiene firme. Confirmamos también que Cristo Jesús nunca nos abandona, sino que Él nos sostiene y aún nos capitaneará más allá de la muerte. Aleluya. En segundo lugar, la palabra de Dios nos llama a actuar y a creer, a ejercitar nuestra fe. Cuando ponemos nuestra mirada en las Sagradas Escrituras, se nos recuerda que somos el cuerpo de Cristo, somos el pueblo de Dios, con una nueva oportunidad para servir a nuestros amigos, vecinos, familiares y conocidos, y sobre todo, dar testimonio muy particular de la obra redentora de Cristo Jesús y de su grande amor. Y, en tercer lugar, crecer en la esperanza bienaventurada de la vida eterna y de la resurrección. Podemos vivir en el presente y mirar hacia el futuro, reconociendo la soberanía de Dios y su amor incondicional. Pero poner nuestra mirada en el futuro solamente genera ansiedad. De hecho, ansiedad es el exceso de futuro en nuestros pensamientos. Pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el futuro, en la esperanza bienaventurada de la vida eterna, tenemos paz y tranquilidad, tenemos confianza en nuestro corazón y podemos vivir este presente mirando hacia un futuro prometedor en la soberanía de nuestro Dios y en su amor tan grande y maravilloso para con nosotros. Y bueno, en la palabra del Señor encontramos unos aspectos que dan a nuestra vida sentido y seguridad que nosotros como cristianos, hijos de Dios, debemos seguir. Y si tú, que en esta ocasión estás escuchando por primera vez de la Biblia, de la palabra de Dios o de Jesucristo como Señor y Salvador, yo te invito a que en estos puntos que vamos a escuchar pongas tu fe, pongas tu confianza en Dios y te aseguramos, nosotros como hijos de Dios, que vas a encontrar paz y bendición para tu vida. Lo primero que encontramos en la palabra del Señor es que no tengamos miedo. En el primer siglo, el apóstol Pablo escribió a la iglesia primitiva en Roma, una comunidad vulnerable bajo amenaza de persecución y de sufrimiento. Él escribe lo siguiente en Romanos capítulo 8, versos 38 y 39. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No tengamos temor. Nada, absolutamente nada creado, visible o invisible, podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aún la muerte no nos podría separar del amor del Señor, porque para nosotros encontramos en la muerte la victoria del Cordero. Aleluya. Segundo punto,
encontramos calma en la tormenta. La palabra del Señor dice en Salmo 119, verso 25, abatida está hasta el polvo esta mi alma, vivifícame según tu palabra. En la palabra del Señor encontramos en el Evangelio según San Marcos capítulo 4, verso 35 al 41, cómo el Señor Jesucristo calma la tempestad. Él, con sus discípulos, narra la palabra del Señor que suben a una barca, despidieron a la multitud, pero en medio de la barca ya habían adentrado hacia las aguas. Dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y el versículo 38 en adelante dice que el Señor estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose el Señor, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y el Señor les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En medio de la tormenta, en medio de la tempestad, el Señor nos llama a tener fe. Su palabra nos invita, nos conmina a todos nosotros a tener fe, a estar tranquilos, a no tener temor, a estar en confianza en el Señor en medio de la tormenta, en medio de la pandemia, en medio del caos, en medio cuando todo el mundo ve una tormenta y tempestad, porque sí la hay, no es que no la haya, es que sí la hay, no es que se esté inventando o creando algo que no lo es, simple y sencillamente lo es, existe y ahí está. Pero en medio de la tormenta, el Señor nos manda y a todos nosotros a tener calma y esperanza en el Hijo de Dios, porque en nuestra barca está el mejor, está el Maestro, está el Todopoderoso, aquel de quienes dijeron, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Si el mar, si el viento le obedecen, al Señor le obedece absolutamente todo. Dios está en control de las cosas. Y tercer punto, una esperanza fundamentada en Dios. Isaías 41, verso 10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nuestra esperanza está absolutamente fundamentada en Dios, porque Él es quien nos esfuerza, Él es quien nos ayuda y Él es quien nos sostiene con su diestra de justicia. Aleluya. Isaías capítulo 43, verso del 1 al 2 dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por todas estas cosas, por todos los elementos, por todas las situaciones, por todas las adversidades, no temas, porque yo te redimí. Yo te puse nombre, mío eres tú. Esto nos da la seguridad de que nuestra esperanza está fundamentada en Dios y no en una filosofía, sino en el Dios creador de todas las cosas. Aleluya. Dentro de todas las cosas, dentro de todas las situaciones que encontramos en la pandemia, la Biblia nos refiere de todas las situaciones por las que nos íbamos a encontrar. Y nos da ejemplos de cómo vivieron hombres que vivieron en los tiempos bíblicos, pasaron por situaciones complicadas y Dios les dio una palabra, Dios les dio indicaciones, Dios les dio mandatos para que salvaran su vida. Por ejemplo, pasamos al siguiente punto, que es el aislamiento, la separación del contacto con otras personas. En Primera de Reyes capítulo 16, verso 29 hasta el capítulo 18, encontramos la historia de Elías cuando sigue el mandamiento de Dios de retirarse en aislamiento y que se mantenga a salvo. Más adelante Elías se une a la casa de una viuda y su hijo, y juntos, en aislamiento y a salvo, superando los desafíos de la pobreza y la enfermedad. Nadie en los tiempos bíblicos entendería el concepto de virus. La idea que existe sobre los virus data del siglo XIX. Por ahí de 1930, en la década de 1930, se empieza el desarrollo de los microscopios electrónicos. Es hasta ahí donde se empieza a tener una idea de los virus, no antes.
Ciertamente las escrituras contienen la idea de aislar a las personas con síntomas de alguna enfermedad. Los capítulos 13 y 14 del libro de Levítico contienen instrucciones detalladas para el aislamiento en los casos en que las escrituras describen como lepra. Una parte importante de estas instrucciones es el discernimiento si la enfermedad se está propagando o no. Ya nos da motivos en la palabra del Señor de cómo el resguardecerse, cómo el ponerse a salvo nos podría librar de alguna enfermedad. Y esto no estamos lejos de ello. También este aislamiento social en nuestros hogares nos ha permitido desarrollar también muchas otras cosas, desde la fe, nuestro desarrollo de la lectura de las Sagradas Escrituras y mantenernos a salvo. La Biblia ya nos da un ejemplo de ello y no está de más atender a las indicaciones de las autoridades, pero sobre todo a lo que nos narra en la palabra del Señor, como el aislarnos puede aún mantenernos a salvo. Y bueno, pasamos a este punto que es del miedo al amor. Un especialista de la ley le preguntó al Señor Jesucristo qué debía hacer para heredar la vida eterna. El Señor le respondió que amara a Dios con todo su corazón y que amara a su prójimo como a sí mismo. Cuando el hombre le preguntó, ¿quién es mi prójimo?, el Señor Jesucristo le responde con una historia maravillosa, la historia del buen samaritano, que encontramos en el Evangelio según San Lucas capítulo 10, versos del 25 al 37. Dice la palabra del Señor que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y el Señor comienza a narrarles. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo a un hombre que estaba tirado, un hombre que habían despojado, lo habían herido y lo dejaron medio muerto. Cuando descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo pasó un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también se siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, ve y haz tú exactamente lo mismo. El samaritano es el modelo de servicio amoroso al prójimo. Es el mismo de otro grupo, despreciado y estigmatizado por el pueblo judío. Los samaritanos, por su parte, también despreciaban a los judíos. Sin embargo, esta historia es sobre amor, sobre un amor movido por la misericordia. También se trata de superar el miedo, los prejuicios y la discriminación para brindar atención amorosa al prójimo, que puede ser un extraño. El sacerdote y el levita caminaban quizás temiendo que se vuelvan ritualmente impuros al entrar en contacto con un cuerpo casi ya moribundo. Pero la compasión amorosa del samaritano no reconoce límites. La parábola trae una visión de la vida, rechazando el estigma y el miedo que dejan a la humanidad muriendo al costado del camino. El brote de una epidemia puede causar estigma, discriminación y rechazo de ciertas personas y grupos debido a un vínculo percibido con la enfermedad. Esta cepa de COVID-19 está causando estigma y discriminación porque ha creado mucho miedo, confusión y ansiedad. Es una enfermedad relativamente nueva, aun cuando con variantes, porque ya existía, ahora con variantes ha sido estudiada, y esta situación la gente fácilmente tiene temor y culpa a los demás. Pero el Señor nos llama a quitarnos todo temor y pasar del temor al amor y a la misericordia. Amados hermanos, todo este tiempo nos ha llevado a momentos de reflexión, de compasión, de amor y misericordia, y de tener un acercamiento personal hacia nuestro Dios, con nuestro Dios, en nuestro Dios. No debemos dejar
que ninguna situación externa, ninguna situación de afuera venga y conflictúe las cosas por las que estamos viviendo, nos están pasando de alguna manera y en control de nuestro Dios. Queridos hermanos, de las manos del Señor no se escapa absolutamente nada. En su palabra encontramos cómo Dios tiene control de todas las cosas. En su palabra encontramos cómo el Señor ha actuado en control absolutamente de todo. No se ha salido de su mano poderosa nada. Queridos hermanos, siendo concisos y directos, nuestro Dios no se encuentra en pandemia. Nuestro Dios está en control absoluto de todas las cosas por las que estamos pasando. Él está en control de todo. El propio concepto de Dios es que Él ha creado todas las cosas que vemos, visibles e invisibles, y las sostiene. El Señor nos sostiene a usted y a mí. Dice la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versos 5 al 6. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando usted se encuentra en estos tiempos de coronavirus, en estos tiempos de pandemia, encuentra situaciones complicadas y difíciles, la palabra del Señor tiene una respuesta a todo. Ya lo vimos en cada punto, cómo la palabra del Señor tiene una respuesta a todas nuestras preguntas. Y aun cuando no mencionamos en esta predicación algunas de sus preguntas, usted las va a encontrar aquí. Y referíamos que esta pandemia ha traído ansiedad, ha traído preocupación, temor, miedo. Pero aquí está la respuesta. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué es humillarse? Someterse a la voluntad de Dios completamente, bajo la poderosa mano de nuestro Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Absolutamente de todo. A Dios no se le ha escapado nada. No, esta pandemia no lo agarró de sorpresa al Señor. Él está en control de todo. Sé que muchos de nosotros estamos pasando por momentos complicados, difíciles. Tal vez hemos perdido a algún familiar. Y aun con todo ello, Dios sigue en control de todas las cosas. Le rogamos a Dios que durante la lectura de la palabra del Señor encontremos consuelo, fortaleza e inspiración en su palabra, y seamos fortalecidos por el Espíritu Santo para compartir ese consuelo y su gracia en estos días difíciles. Dios está con nosotros. Antes de hacer una oración en el final de este tema, queremos extender nuestra condolencia y solidaridad a la familia de nuestro hermano y quien fuera un gran amigo nuestro, Adán Sinaí, que hoy pasa lista de presentes en la patria celestial. Un gran amigo nuestro, llamado al servicio del Señor, gran hombre y amigo. Deseamos que Dios envíe fortaleza y consuelo a toda su familia. Y en estos tiempos difíciles y complicados, le rogamos a Dios que Él les fortalezca, que Él sea con todos ustedes, y extendiéndolo a todas las familiares, a todos los amigos, a todos los hermanos que han perdido a un ser querido, que hoy ya no está entre nosotros. Les enviamos un abrazo de fortaleza. Y esta palabra que dice, que encontramos en la primera carta del apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Que Dios bendiga a todas las familias y que Él sea con todos ustedes. Oramos a nuestro Dios. Padre eterno, te damos muchas gracias. Gracias porque tenemos tu palabra. Gracias porque en tu palabra encontramos todas las cosas hermosas que tú has preparado para todos nosotros. Señor, en tu palabra hemos encontrado inspiración, fortaleza
hemos encontrado consuelo, Señor, y tu gracia. Nos hemos encontrado con tu gracia, Señor, a través de leer las Sagradas Escrituras. Le pedimos, Señor, al Espíritu Santo que nos envíe fortaleza, consuelo y auxilio, porque te necesitamos. Te damos muchas gracias porque en la Santa Escritura encontramos, Señor, tu voluntad. Y no desea otra cosa en nuestro corazón, sino que cumplir y hacer tu voluntad, Padre eterno. Por favor, oh Dios del cielo, que tu palabra siga siendo ese bálsamo que cure, Señor, nuestras heridas. Que en tu palabra seguimos encontrando, Señor, todas las respuestas a las dudas, preguntas y ansiedades, Señor, que tenemos día a día. Pero sobre todo que tu palabra, Señor, nos traiga ese consuelo y la esperanza bienaventurada de la resurrección y la vida eterna que encontramos en ella, Señor. Te damos muchas gracias porque no nos has dejado solo, porque tú no te encuentras en cuarentena. Tú, Señor, estás en control de todas las cosas. Te agradecemos por tu misericordia, te agradecemos por tu bondad, porque en medio de pandemia, en medio de tiempos difíciles, tú estás con nosotros. Gracias, Padre eterno. Todo te lo pedimos y te damos gracias por tu Hijo Jesús. Amén. Amados hermanos, los invitamos a que puedan seguir todas estas predicaciones, todos estos temas que seguramente van a ser de bendición para usted y toda su familia. Compártalo con sus amigos, familiares y estamos seguros que llegarán al corazón de las personas que los escuchen. Los invitamos a suscribirse, compartir en sus redes sociales, en WhatsApp, en todos los medios posibles para que la palabra del Señor siga llegando a los corazones de las personas. Nos encontramos en suroriente.icr.org, en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube, en Spotify y en todos los medios en las redes sociales para que usted pueda recibir bendición de parte del Señor. Vamos a leer nuestro Salmo 23 y así vamos a ser despedidos en esta noche en la gracia y bendición de nuestro Dios. Leamos todos juntos lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Por favor, mantenga su mano derecha arriba. Vamos a ser despedidos con la bendición apostólica en su expresión bíblica. Amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Usted y yo decimos amén. La paz de Dios, hermanos. Que Dios los bendiga.